el que no cambia todo, no cambia nada. Muy buenas tardes, esta es la audición radial del Partido Obrero y Campesino del Uruguay, integrante de la Unidad Popular. Después de esta breve plática con César, recordando tiempos y él haciéndome sus relatos que realmente son interesantes, lindos, de vida y también graciosos, por supuesto, porque César siempre fue un hombre de muchas actividades y una vida que realmente se puede considerar bien vivida, que eso también es interesante, ¿no? Hay tanta gente que pasa la vida y de repente con grandes fortunas y demás, y en definitiva lo que han vivido es vivir preocupados o vivir en esa vorágine por tener un mango más y bueno, también eso. Por eso cuando hablamos de vida hay que hablar con respecto de qué es calidad de vida, ¿verdad? Y bueno, y con respecto de la calidad de vida, arrancar con esto, 200 pesos los jubilados, la verdad que es medio como muy triste, me parece una toma de pelo. Y siempre volvemos al tema, no quiero ahondar mucho, se ha hablado tanto de esto. Acá hay 4 partidos que están totalmente en falta con estos 200 pesos los jubilados, que son el Frente Amplio, y que gobierna, pero gobierna conjuntamente con blancos, colorados, frentistas, blanco, colorado y con independientes, porque están absolutamente alineados las políticas del capital financiero internacional, políticas externas, políticas foráneas, ¿verdad?, que imponen sus reglas. Y dentro de esa imposición, está claro, hay prioridades que tienen que ver con el pago, en definitiva, a lo que está viniendo de afuera. ¿Acaso estas multinacionales que no pagan un mango de impuestos? Para decirlo claramente, se habla que tenemos un déficit fiscal de 2.000 millones de dólares anuales, y resulta que es reconocido por el gobierno entre un par de impuestos, que es el impuesto a la renta de las actividades económicas y el impuesto al patrimonio. Solamente en eso estos emprendimientos extranjeros que no dan trabajo, que cada día mienten más para seguir instalándose. Vieron que ya hablan de una tercer planta de celulosa, que ahora es notable porque ya Montes del Plata habla de que da trabajo a 5.000 personas. Esta otra planta resulta que hablan de que va a dar trabajo a 6.000 personas. Cada vez dan más trabajo cuando sabemos que es mentira. ¿Por qué les digo que es mentira? Y también el tema siempre de ir a información y de saber de dónde viene esto, de la base de esto. Cuando el Banco Mundial proyecta estas plantas de celulosa con estos tamaños, no estamos hablando de nada más ni nada menos que lo que está acá hoy. El Banco Mundial, que fue el encargado de poner el dinero para estas plantas y el organismo que en definitiva logra que se instalen, porque recuerden que terminamos en aquel tribunal de La Haya, que el Banco Mundial hizo que la balanza quebrara absolutamente para la instalación de las mismas, ¿verdad? O sea, los argentinos ahí se dieron cuenta que no competían contra un país ni contra 2 países, caso de Finlandia o Uruguay, sino que competían contra el Banco Mundial. O sea, ya la balanza, el fiel de la balanza se iba absolutamente para un lado. Entonces, entendemos claramente que esas proyecciones que hizo el Banco Mundial en su momento no tienen nada, pero absolutamente nada que ver con el trabajo que dan. Estamos hablando que el Banco Mundial proyectó para estas plantas, tanto sea trabajo directo, o sea, trabajo en planta, habló de unas 300 personas. Y recuerden que hoy la industrialización está muy manejado, digamos, todo lo que es industria está muy manejado por lo mecánico, ¿verdad? Antes lo que hacían 20 laburantes, 20 obreros, hoy lo hace media máquina, o sea, hoy es todo, digamos, automatizado. Entonces ya la industria no es una fuente de trabajo como sí lo fue en su momento otras. Incluso me vengo a Colonia acá, que
en planta la empresa Sudantex llegó a tener prácticamente 2.000 empleados. Imagínense que estas plantas que son monstruosas, o sea, estamos hablando de hectáreas y hectáreas de instalación fabril, se manejan con 300 personas. Entonces uno ve esto y dice, bueno, eso no da trabajo. El Banco Mundial proyectó para estas pasteras 2.500 puestos de trabajo, que tampoco le creemos al Banco Mundial, porque fue en definitiva quien pone el dinero y quien le dice a los países, los alinea y dice, bueno, ustedes van a tener que aceptar esto o no corren ciertos préstamos y ciertas... O sea, es lo que hablamos de la inclusión en el mundo, ¿verdad? Esa inclusión que es una gran mentira, porque en definitiva nos hacen daño. Entonces imagínense ustedes, de 2.500 puestos de trabajo que habló el Banco Mundial, y después resulta que te dicen que Monte del Plata dice que elaboran 5.000 personas. Bueno, ya estás hablando del doble de personas, de directo e indirecto. Vuelvo a repetir, la planta en sí 300 personas. Después resulta que entonces están hablando ellos que tienen 4.700 personas fuera. Y estamos hablando de forestación, que prácticamente no lleva laburo. Vuelvo a repetir, la maquinaria es infernal, la maquinaria que deforesta es impresionante, es un operario solo con una máquina que agarra esos eucaliptus, los manotea, los corta, los desgaja. Es una cosa impresionante, es algo que es digno de ver eso, pero claro, uno ve eso y se maravilla, pero al mismo tiempo esa maravilla tecnológica hace que la gente simplemente sea observador, sea un espectador de esas máquinas, porque ahí antes de repente laburaban, 200 personas, y eso lo hace una máquina sola en minutos, una cosa tremenda. Entonces el Banco Mundial dice, nosotros estas plantas decimos que hay 2.500 personas que van a laburar tanto directa o indirectamente. Y ellos ya dicen 5.000 puestos de trabajo y ahora hablan de 6.000 puestos de trabajo. O sea, siempre la mentira. Por eso también tenemos 200 pesos en este próximo agosto para los jubilados, 200 pesos, 1 kilo de carne. Entonces, es triste, es una toma de pelo. ¿Se puede cambiar esto? Y sí, se puede cambiar y hay que cambiarlo porque vamos a un absoluto destrozo del entramado social. Esto está más que claro. Los que dejan el dinero acá son los de abajo. La plata queda en las cadenas de bienestar. Las cadenas de bienestar las crean los de abajo, no las crean los de arriba. Los grandes supermercados, como se les llama técnicamente, superficies de venta, grandes superficies de venta minorista, estas grandes superficies de venta minorista, los supermercados, que incluso ganan tanto dinero porque hasta la intermediación ellos evitan, ¿no? Porque traen directamente, ellos hacen la importación directa, o sea, queda en gran cantidad de dinero en muy pocas manos y después dan trabajo a de repente muchísima gente que tenía sus comercios, que tenía sus carnicerías, sus panaderías, sus kioscos, todo, dan trabajo a esa gente que en su anterior actividad tenían mucho más posibilidad económica que la dejaban acá, de que de repente contrataban a uno, lo que se conoce como las pequeñas y medianas empresas, porque la pequeña empresa, el patrón de esa pequeña empresa también es un tipo que labura. El patrón de esa pequeña empresa es un tipo que labura, no es estos monstruos que simplemente están detrás de los escritorios cuando están y se la llevan toda y se la llevan toda mal y no la dejan acá. Dejan acá sueldos de hambre, de miseria, que ahí tiene que ver todo lo que está sucediendo con estas políticas extranjerizantes y estas políticas de esclavización de los seres humanos, y los seres humanos somos nosotros los que estamos acá adentro, y poco les importa eso. A ellos lo que les interesa es la ganancia, esa ganancia exorbitante, y si la ecuación le da menos 1 peso, lo primero que hacen cuando le falta 1 peso de ganancia, la variable de ajuste no es la cadena que tenga la persona, como decir, bueno, pierdo un poco por el lado de lo que importo, pierdo un poco, no,
No, él no pierde nunca, el poderoso no pierde nunca, el que pierde es el que está abajo, incluso por sueldos de hambre, por sueldo sumergido. Acá el gran motor que tenemos de la economía es el obrero, el campesino, por eso nosotros llamamos obrero y campesino, sin obrero y campesino no hay nada. Después tenemos esos pequeños comercios, que son las grandes cadenas de laborales que dan posibilidad a un montón de gente, y que también ese patrón, ese pequeño patrón, también es un laburante. O sea, no hay un ataque hacia eso. Eso deja bienestar y eso se está atacando permanentemente. Yo he andado por distintos lugares y cada vez veo menos comercio, veo menos obreros independientes. ¿Eso qué significa? Que los tipos han logrado destruir y la siguen destruyendo a este entramado social que es el único que nos permite tener bienestar, porque en definitiva, ¿qué es el bienestar? El bienestar es tener un sueldito que todos los meses te permita la supervivencia, y cada vez una supervivencia más acotada, porque cada vez tenés menos, y es una triste realidad, porque hoy ¿de qué te invaden? Te invaden con porquerías electrónicas, te alienan, porque quedás alienado, quedás estupidizado con tanta tecnología. Yo llego a reuniones y me enferma verlo, porque es algo enfermante verlo, que están, 20 personas y resulta que hay 18 que están ausentes de esa reunión porque están estupidizados sacándose fotos, o mandando mensajitos, o metiendo los celulares, es algo que realmente el objetivo de los tipos de la matrización y la idiotización lo han logrado, pero con total perfección. Y lo vemos acá. Imagínense en otras sociedades que tienen acceso incluso a hasta mayor tecnología, no quiero ni pensarlo, no sé, los veo ya, me imagino deben ser entes, porque acá que tenemos acceso a una tecnología bastante limitada por un tema de poder económico, de poder de compra, tenemos esta alta idiotización. No quiero pensarlo lo que es esto, los grandes países, ¿verdad? Yo he hablado, me gusta siempre hablar con gente de distintos lugares, y veo, hay una desinformación absoluta de distintos pueblos, tanto sea europeos como propio todo lo que es América, ¿verdad? Todos los países de la región, como el mismo Norteamérica, los estadounidenses, y prácticamente creo que saben que existen ellos nomás en el mundo, después no tienen ni idea, pero absolutamente de nada. Hay una matrización tan profunda y es comprensible. Ahí están los monstruos económicos, está el capital financiero en su máxima expresión, ahí tenemos a Wall Street. Es como hablar con los ingleses. Los ingleses en su gran mayoría están como lobotomizados. Los tipos no sé, les cortaron algún puente neuronal ahí que no piensan, porque yo he hablado con gente y realmente no saben ni siquiera en dónde está su país, si profundizás en ese pensamiento. Y es increíble, ¿verdad? Y hablamos de los países del primer mundo. Claro, uno lo comprende, porque esta desinformación y esta matrización está creada, esto no viene por generación espontánea, son años y años de grandes institutos que manejan el caso. Si les interesa a todos aquellos que anden por las redes sociales, leer o buscar información de lo que es el Tavistock, creado en allá de la Primera Guerra Mundial, el MK Ultra, son cosas que realmente uno lo dejan pensativo. Todos los movimientos que se han generado a partir de todos esos estudios y esos manejos de las masas sociales, ¿no? Cuando uno veía el movimiento hippie, decía, no, mirá la libertad, era todo un movimiento de gente, o si no, esta gente es realmente libre. Y ya en esos momentos, hablo de los años 60 y pico, uno era un niño, y ya en esos momentos había gente en Uruguay que tenía conciencia y te decía, mira, estos son todos estudios de masas sociales para ver el dominio a nivel de las drogas. En aquel momento la droga
estaba de moda como droga y se experimentaba con ella era el LSD, el ácido lisérgico, la recordarán, una droga le llamaban psicodélica, por los cuentos que tengo dice que tomás eso y todo lo ves como yo qué sé, un color, un naranja, lo ves como un naranja fosforescente, todo, las luces cambian, todo, una cosa muy especial. Entonces todo eso que uno ve, que uno creía que era por un movimiento del amor, de la paz, contra la guerra, te encontrás después con esto otro y decís, pero es cierto, fueron utilizados por estos institutos, en este caso el caso, ¿se acuerdan de aquella fiesta hippie que es muy famosa, de los más veteranos se acordarán, de Woodstock? Se hizo en un lugar, en la campiña, o sea, en un lugar alejado, o sea, imagínense ustedes la historia, un lugar alejado, la droga libre, sexo, todo armado, orquestado, música, y casualidad, en un lugar alejado. Y uno piensa y dice, ¿por qué tiene que haber sido, lo eligieron, o sea, fue una elección de la gente que armó eso, o fueron llevados ahí? Por supuesto que fueron llevados ahí, por si había algún descontrol, poderlos controlar. O sea, todo armado y orquestado de esa forma. Incluso les voy a decir algo que es interesante. En el año 1972, mi padre había conseguido, por medio de un agente, en aquel momento estaba Leonardo Simons, muchos lo deben recordar, gran locutor, incluso se hizo muy famoso por Feliz Domingo. Estaba también aquel, me acuerdo del sobrenombre, el Negro Suárez, uno que hacía una propaganda de vinos que decía, y eche a vivir nomás. Bueno, mi padre se había contactado con esa gente, y en el 72, o por ahí, entre el 70 y 72, no quiero, sino tal vez sí, quizá un poco antes, tal vez entre el 69, sí, 69, sí, porque en ese momento yo estaba en Barrio Iglesia, y recuerdo que se había logrado iban a armar lo que se consideraba el primer encuentro de la juventud latinoamericana. Se iba a hacer en la Plaza de Toros, y hubiera sido muy interesante hacer eso porque realmente, no sé, la Plaza de Toros, ¿quién quita que no hubiera tenido de repente un empuje para hacer un anfiteatro para otros eventos también importantes? Iba a ser muy lindo. Se habló incluso de traer conjuntos de renombre, incluso se habló hasta de los propios Beatles, les digo, porque muy interesante. Yo era un niño y escuchaba. Recuerdo a Leonardo Simons cuando yo era gurí, sí, habrá sido de 69 quizá, sí, es más atrás. Y se tuvo miedo en aquellos años y no se permitió este evento porque se temía a la entrada de la droga en Uruguay por los movimientos hippie. Imagínense ustedes, les estoy contando algo de la historia, incluso en mi casa tengo sobres de ese evento que quedó trunco, ¿no?, de la primer encuentro de la juventud latinoamericana, para que vean cómo son los manejos, ¿verdad? Y cómo hay tanta cosa detrás de lo que uno cree o de lo que a uno le dicen. O sea, siempre hay que, como dice, piensa mal y acertarás. Es triste, pero se da mucho, y más en el mundo del presente. Hoy por lo menos tenemos otra, que es más difícil de repente engañarnos, porque están las redes sociales, por lo menos el que quiere saber, que hay gente que no quiere saber, hay gente que le gusta escuchar la CNN y repite lo de la CNN, o sea, por una cuestión ideológica, y también será por una cuestión de que le faltan vivencias, como dice un querido amigo, las condiciones internas de esa persona, que tiene que ver con sus vivencias, con lo que aprendió, con lo que no aprendió, con lo que vivió, con lo que no vivió, y su esencia, ¿no?, con lo que hablamos hoy con César, quien reniega de su esencia, de su lugar, de haberse criado con gente recontra humilde, y algunos que nos gustaba estar con esa gente, y había otra gente que no, que la detestaba, habiendo salido de ahí.
O sea, eso también tiene que ver con la esencia de las personas. Hay personas que después reniegan de su esencia. Y es muy triste, ¿verdad? Es muy triste. Yo recuerdo de dos amigos, dos hermanos que nos juntábamos en Playa Ferrando, más que nada, hacíamos fútbol ahí en la playa, y eran dos hermanos que mucha gente les temía. Pero ¿quiénes les temían? Los que en definitiva no los conocían, eran re humildes, re buenos locos. Yo los conozco por sus sobrenombres, no los voy a nombrar, pero los tengo siempre presentes, ahora hace tiempo que no los veo, y se criaron realmente en una marginación absoluta, y diría excelentes personas, y cuánta gente yo veía que los rechazaba simplemente porque eran recontra humildes. Y bueno, y jugaban al fútbol con nosotros. Recuerdo en aquellos tiempos que incluso siempre se reían, y andábamos con Miguel Ángel Martínez, más conocido como el Galleta, y en esas redadas que hacíamos futbolísticas, los locos siempre no les gustaba. Nosotros éramos muy pizarreros, entonces hacían muchas pavadas, y estos hermanos que eran temidos por mucha gente, pero ¿saben qué? No se trataba porque fueran violentos ni nada, no, se trataba porque eran personas marginales. Y entonces, pero uno los conoció tan en profundidad, excelentes hermanos, una lástima porque nunca tuvieron la chance de una educación, nunca tuvieron la chance de una integración. ¿Por qué? Porque hasta la propia gente los rechaza, y es terrible, ¿no? Eso es algo terrible. Y no está, tenían su historia, tenían su historia de tomarse unos tragos, y eran un poco desprolijos por ese lado, pero después no eran otra cosa más que eso. Sí, muy humilde, una bohemia absoluta, los locos vivían en campamentos, uno cuando a ellos andaban por ahí, uno andaba pescando, como uno pescaba en botes, y eso siempre les tiraba pescado, o sea, teníamos una interacción muy interesante, social, de todo punto de vista. A mí me gustaba escucharlos a ellos, porque eran un mundo distinto a la gran mayoría, porque era gente que vivía no al día, vivía al minuto, porque cuanto más frágil socialmente está, tu vida se hace cada vez más mediata. Vos ya no vivís, vos no proyectás al otro día, vos directamente proyectás tu media hora, porque ¿qué hago dentro de media hora? Bueno, entonces todas esas cosas que uno habla, y todo lo que está sucediendo hoy en nuestro país, tiene que ver con todo esto, de toda esa gente que ha llegado al poder, y muchos de ellos reniegan absolutamente de dónde salieron. Y bueno, si vos renegás donde saliste, hermano, estás en el horno. O sea, estamos en el horno como sociedad, porque es muy triste cómo mucha gente le da la espalda a sus pares, a sus iguales. Por eso es que estamos atravesando todos estos momentos tan especiales, ¿no? De darle apoyo al hombre de élite económica. Vamos a aclarar también eso hasta el cansancio, no élite intelectual, porque cuando una persona es intelectualmente superior, entonces decir, la perinola, este loco sabe y está bien parado y tiene sentido común, y lo que habla el tipo tiene un buen pensamiento, nos va a llevar por un buen camino. Pero no, acá se le da el apoyo al que tiene dinero. Vamos a decirlo claramente, acá si robás mucho, si robas poco sos un ladrón, si robaste mucho sos un señor. Entonces, si no cambiamos esa percepción y esa forma de ver las cosas, bueno, está en el horno. Entonces vamos a seguir apoyando, vamos a seguir dándole posibilidad, por esa, que siempre lo vamos a decir, por esa motivación aspiracional, por querer ser como, pero querer ser como no significa que esa persona te represente. Lo más probable es que esa persona esté en las antípodas de tu pensamiento, y al contrario, todo lo que haga vaya en tu contra. ¿Qué es lo que hoy está pasando? Yo estaba escuchando el otro día una gente hablando que iban a apoyar a Novik. Bueno, Novik es más de lo mismo, y tal vez una versión agravada de lo mismo. ¿Qué es más de lo mismo? Es seguir con estas políticas alineadas al capital financiero, y en vez de decir
no, voy a hacer una política más para el pueblo, voy a ser un hombre, pero claro, hay que enfrentarse al poder económico, que es lo que la mayoría no quieren, porque estar contra el poder económico no es para cualquiera. Estar contra el poder económico es saber que montones de puertas se te van a cerrar. Pero lo que nosotros queremos desde acá y desde este humilde espacio es lograr que con el tiempo esa concientización de las masas logre que las puertas se abran para el pueblo, no que se abran para 4 personas como sucede hoy, que todos estas políticas nos conducen a un abismo. Está llegando un querido amigo, Artigas Torres. Adelante, Artigas Torres. ¿Quién les habla? Fernando Peña. No sé si me presenté hoy. Arranqué tarde y vos llegaste más tarde todavía. Llegaste tarde. Gusto en verte, Artiguín. Bueno. Y mirá, yo si quería estaba hablando del tema de los 200 pesos de los jubilados. Quería agregar algo y echarle para adelante porque yo no tengo problema. Claro, sí, yo no sé si uno puede tener algún calificativo sobre esta cuestión, ¿verdad? Digo, lo cierto es que mirarlo a la luz de lo que es el costo de vida, lo que es la presentación, por lo menos si hubiera sido por otro lado, lo que es un ministro que no se le movió un pelo a hacer en la presentación del porcentaje, la verdad que si hubiera sido por otro medio que uno se hubiera enterado, pero después hay otra cuestión que siempre decimos nosotros por estos medios, de cómo confunden a la gente, porque ahí el ministro dice muy claramente que es una decisión del Poder Ejecutivo. ¿El Poder Ejecutivo qué es? Tabaré Vázquez con todo el equipo del ministro, ¿verdad? Él es el director del que corta y pincha el tema económico, el ministro de Economía, Astori. Claro. ¿Verdad? Y por el otro lado, dicen que los legisladores y diputados del Frente Amplio que ellos no están de acuerdo con eso porque la fuerza política tiene otra postura frente a eso, ¿verdad? Y que por el otro lado hay que cumplir el mandato electoral y lo que serán los ejes programáticos. Todas esas confusiones, que es todo lo mismo, ¿verdad? Entonces vos no sabés por dónde está la responsabilidad, ¿verdad? Digo, porque si encontrás 3 o 4 patas en cuanto a quién tuvo esa decisión del aumento, no encontrás responsabilidades políticas, ¿verdad? Encontrás, digo, con que, bueno, supuestamente te puedes imaginar que es el Frente Amplio, que son los legisladores, que es el ministro, o que es el presidente. ¿Y qué es toda esta ensalada? Y no es todo lo mismo, no es lo mismo, no saben. Te agrego un detallecito nomás. Acá hay una cosa clara. Acá muchos están haciendo demagogia mal. Totalmente, pero vamos a decir claramente, acá hay una multipartidaria que es culpable de esto. Claro. Acá estamos hablando de Frente, Blanco, Colorado e Independiente, que están absolutamente alineados a esta política. Acá lo que digan, lo que quieran, pero acá viene mañana, escuchaba hablar de este muchacho Novik ahora, que resulta que es el que se alinee más a esta política. Novik, yo lo escucho hablar y digo, hermano, por favor, si va a hacer oposición, sé oposición, pero no me sigas con el mismo discurso. ¿O te alejás de esto o vas a hacer una ensalada más de todo esto? Claro, es una vidriera electoral que la ponen ahí para que todos caigamos en la trampa y al final tomar decisiones electorales o por el uno o por el otro, porque la historial o la trayectoria o el programa o lo que sea, y votamos a nuestros propios verdugos, ¿verdad? Es decir, entonces vos te das cuenta, es decir, la habilidad que tienen para confundir a la gente, como también en estos momentos están empezando las rondas de los consejos de salario. Ya sale la Cámara de Comercio que la inflación comenzó muy poquitito, pero empezó a descender y que tiende a tener un tiempo de descenso. Pero ¿cuál es el tema? Eso para ir mostrando que en los consejos de salario no se vayan
pidiendo o teniendo aspiraciones a mucho más de lo que le podrían dar de sueldo. Y el PCNT salen los dirigentes a poner esos paños de agua tibia con determinadas posturas y determinados griteríos, ¿verdad? Digo, a lo que yo le llamo esto de la política del tero, que gritan en un lado y tienen el río en el otro, ¿verdad? Entonces, a eso yo también le llamo una sumatoria de hechos, de actos, de consecuencias económicas reflejadas en lo social, de todo una confusión para la población, y máxime todos aquellos que realmente tienen momentos de su situación económica de desesperación, que no se saben qué es lo que van a hacer y por dónde le van a solucionar el tema, ¿verdad? Digo, de ahí es que nosotros en la edición anterior decíamos que acá no hay una política de vivienda en cuanto basado en el artículo 45 de la Constitución, porque para algunas cosas está la Constitución y para otras no. Eso, que también a eso yo le llamo la política de camaleónica, porque según el momento como cambian de colores. ¿Me sirve o no me sirve? ¿La aplico o no la aplico? Ahí está. Y entonces todo este tema es una gran confusión que nos plantean ante nuestro, máxime cuando los medios de comunicación se prestan para ese papel, porque saben que en eso, como dice el refrán, dio revuelto, ganancia el pescador. Totalmente. Cómo se defienden, cómo ellos obtienen más ganancia, y bueno, a través de esa confusión que plantea y decir, acá te lo cambio el dicho, un poquito, pero también. A río desinformado, ganancia de los pícaros. Porque acá el río está desinformado. El río que somos la masa, como decía Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Bueno, acá sería nuestra información metida en ese río grande que van a dar el mar. ¿Qué es el mar? En este caso, el pícaro. El mar es el que donde desaguan los ríos. Bueno, ahí estamos regalados. Claro, pero que además, fíjate vos qué caso curioso. Yo el otro día estaba escuchando en un debate donde decían que por la intervención a la caja militar, es decir, hay un descontento en el centro de los retirados militares por quieren meterle mano el ministro de Economía o quien entienda que tiene que reformarla, porque vos sabés una cosa que estaban diciendo, que en el año van más de 400 millones de dólares para pasividades militares, que un oficial se retira, por ejemplo, con el grado coronel, cobra el 100% de su sueldo que está en vigencia, más un grado, y lo ascienden, al mismo tiempo lo ascienden, y en lugar de cobrar el 100%, cobra el 100% más el aumento de ese grado de mandato. Ahora, Artiga, yo no sé, no tengo la información. Pero qué precisa, disparate esto. Pero el soldado en sí no gana nada. No, bueno, pero los de abajo, claro. Los de abajo no están muertos de hambre, esa es la realidad. El de abajo lo único que tiene positivo a nivel de los soldados es la parte de salud y demás. Después creo que está muerto. Bueno, lo último que yo tengo. Eso es como decía ya cuando nos tenían presos a nosotros en el 72, que decían en el cuartel, el soldado debe conocer más sus obligaciones que sus derechos. Y ahí está fundado eso, ¿verdad? Digo, si no gana nada, y bueno, algo de comer le dan un poco de agua con fideo ahí en el cuartel, y dice, y se puede estar que tan desconforme, porque es decir, con lo que ganan, si además comen acá. Bueno, todo es una cuestión de que eso habría que hacer una denuncia permanente. Sí, hay también ahí a esos niveles hay una esclavitud, ¿verdad? Una esclavitud. Es decir, que si bien es cierto que juegan un papel los militares dentro de la sociedad, lo que puede hacer determinadas actividades que también se prestan para lo que ya lo sabemos, cuando las circunstancias apremian al capital, es decir, recurren al aparato represivo, ¿verdad? Entonces, pero digo, ¿cómo aquellos que trabajamos en la construcción, como ser que vos ves estos días que ha pasado, nomás por tomar un referente, con unos fríos, esas humedades, las garúas, bravísimo. Y no precisás ir muy lejos, porque pasás por acá, por González Moreno, donde está la obra del hospital, ¿me entendés?
y el trabajador expuesto a eso, de trepado en las aldamias, allá, con todo eso, agarrando el frío. Infrahumano, condiciones infrahumanas. Bueno, ese trabajador, el día que se retira, con el 75% de su sueldo. ¿Y si es independiente, Artigas? ¿Cómo se retira? No, eso, si pagás la caja, hacer aporte, como se llama el monotributario. ¿Cuánto salís? Depende de lo que pagues, pero en la mínima y saldrá 7-8 mil pesos. La mínima nacional. Sí, directo a la indigencia. Seguro, sí. Vos ahí salís directo a la indigencia, sí. a ser un indigente. Y el trabajador independiente no es un empresario, es decir, es un trabajador que le gusta, le quiere o tiene la posibilidad de poder trabajar dentro de lo que decimos la competitividad laboral, que vos puedas trabajar con esa conceptualización, de decir, bueno, yo trabajo por cuenta mía, muy bien, la democracia... Hay cada vez menos, ¿verdad, Artigas? Totalmente. Las empresas se los están tragando, el poderoso se los viene tragando. Claro, pero además... hay otra cuestión, digo, que al haber mucha competencia, es decir, en el mercado, también eso, y también vale decir que en la construcción cada vez la gente quiere trabajar menos, es decir, por lo que la característica de esfuerzo físico que tenés en la construcción, lo que ganás hasta cierto tiempo, una obra empieza y dentro de un tiempo ya quedaste sin nada, y así sucesivamente. La gente quiere está como viendo a través de la tecnología, los medios de información, están viendo como que ellos quieren tener acceso a otras cuestiones, ¿verdad? Pero también es muy complicada toda esa situación del acceso a otros medios de más alto grado cultural, porque como te das cuenta que nosotros en las audiciones anteriores hemos dicho el tema que está aconteciendo acá en este centro de estudio, que por lo menos salgan profesionalizados, capacitados, para cumplir un papel dentro de su propio vida, como calidad de vida, como el ingreso que tenga, pero también a la calidad de vida de la sociedad, ¿verdad? Que son una situación calamitosa, si todo eso hace o contribuye a que cada día haya menos posibilidades, porque también el otro papel económico es un papel determinante, ¿verdad? Digo, está como en la época del feudalismo. Acá, si tu hijo quiere ser médico, a ver, no puede, porque tenés que mandarlo a Montevideo, los costos que tiene. Es una barrera, gran barrera. Y en el feudalismo decían, los únicos que podían estudiar eran los hijos de los condes, los duques, archiduques, y así sucesivamente todos esos parásitos que había en la sociedad ahí. Todo eso contribuye a toda una cuestión donde cada uno nos ponemos, como yo he escuchado a veces en algunas cuestiones familiares, los padres como tienen algo de ver sus hijos en otro escenario, no en el escenario eso de andar deambulando por ahí con la droga, todo ese tipo de cosas, sino verlo con un título, con una profesionalización, donde también a veces uno dice, lo escucha esos relatos y dice, y bueno, pero también tiene el derecho natural de formar su pareja, pero también está hasta condicionado porque el que se casa quiere. ¿Y qué recursos vos podés tener si no tenés como para estudiar? Vas a tener para tener una casa, digo, porque te pone un montón de condiciones para darte un crédito. Hasta yo, que tengo más de 60 años, ya no entro en los créditos. El crédito de cierta... Para estos vagabundeos que hay del pronto crédito y de Credité, todos estos vagabundos, usurero, chupa sangre, para eso sí, va con la cédula, y te lo dan ahí. Bueno, ahí tenés también lo que te dice a vos, lo que sirve en la sociedad, que si vos estás, te pululan, porque pululan estas empresas crediticias. ¿Qué significa eso? Que este país lo que sirve es la especulación financiera. Claro. ¿Y qué es la especulación financiera? Absolutamente contraria al bienestar. Eso es para los bancos, eso para pocas palabras. Vamos en un mundo del revés, ¿verdad? Y como decía Eduardo Galeano, el mundo patas arriba. Sí.
y que además tampoco ni sabemos, yo por lo menos tengo información o no los he visto en los medios, o no los he escuchado, que generalmente donde me informo un poco más no son por medio escrito, sino por televisivo, en lo informativo, de qué parte tributaria, porque vos vas y cambiás $100 o compras $100 y te dan un papelito así nomás. Vos no sabés si esos papelitos así nomás, es decir, ya eso ahí está documentando algo para que tributen a rentas generales. Por lo menos decir, bueno, te da como una satisfacción, una alegría decir, bueno, sí, es decir, este vagabundeo anda acá, pero en cierto modo aporta a la sociedad, ¿verdad? Pero esto es lo que no sabemos. Es como yo vengo a descubrir el tema de los militares también. ¿Y por qué no lo sabemos? ¿Cómo esto tenemos que saberlo? Porque eso además deben de saber todas las autoridades, que es el dinero de todos los contribuyentes que se paga los sueldos y jubilaciones a estos señores, ¿verdad? Eso deben saber tenerlo claro todo. Con lo que vos estás diciendo es claro, que hay montones de informaciones, montones, que maneja la DGI, que maneja el BPS, y que manejan los monstruos, digamos, que tienen que ver con respecto de lo que es el dominio de todo lo que es económico en el país, que evidentemente es claro, hay una forma de procurar que la gente no lo sepa, es clarito, ¿no? O sea, no conviene que se sepa, claro, porque ahí creas indignado, vos creas indignación, que no se sepa de tanta cosa, ¿no? Claro, es así. Vos recordarás cuando las elecciones al BPS de los representantes jubilados y pensionados, había dos listas, estaba Sisto Amaro por el lado oficialista, y por el otro lado de la lista, de que era un rejunte, pero que unos peleaban por 10.000 pesos de sueldo y los otros peleaban por 30.000 pesos de sueldo. Exacto. Clarito. Bueno. Entonces, ganó la que peleó por 10.000 pesos. Entonces te das cuenta que este señor no denuncia, dice o califica este aumento de un masazo, dice, pero eso no te quiere decir nada, puede ser un calificativo como podría ser otro. Yo creo que el papel más importante ahí, ya que están metidos ahí adentro y con sus buenos sueldos, que lo pagamos además, repito, todos los uruguayos, que los denuncien, ¿verdad? Porque ahí es donde nosotros vamos a empezar a saber cómo es todo el teje-maneje, y ahí vamos a ver dónde tiene el nido el tero, ¿no? Que está gritando y no sabe dónde está el nido el tero, que grita acá y tiene el nido en el otro lado. Claro, es el eterno ocultamiento que nos hacen como sociedad. Todo lo que es estatal debería ser transparente, ¿verdad? Debería ser, ¿cuánto gana el presidente de la República? Gana tanto. ¿Cuántos contratos de obra hay? ¿Quiénes las tienen? Que las ventas, cuando va el Estado y dice, no, tenemos que comprar X cosa, bueno, esto compró el Estado, esto vendió el Estado, ponerle por recambio de flotas y demás, bueno, ventas, compra todo el Estado, ¿no te ocultan todo? ¿Y por qué ocultan? Si vos ocultás, es claro porque es negro. Si vos ocultás porque hay negrura. ¿Por qué yo no puedo saber? Nosotros tenemos que estar a nivel estatal. Un empleado estatal es público. O sea que como público vos tendrías que entrar a un lugar y decir, bueno, mira, yo quiero saber, tengo Artigas Torres laburando en el Codicen. Bueno, perfecto. A ver, mira, Artigas Torres, acá lo tengo. ¿Y cuánto gana? Mira, gana tanto, esto, o sea, un montón de situaciones que eso no se habla, ¿viste? No hay transparencia. No hay nada, ¿verdad? ¿Y por qué? Y todos estos progresismos que actúan y se comportan y administran a la luz como de un clientelismo político, es decir, empiezan a aparecer todos estos desmanes, estos saqueos que hacen los gobiernos progresistas, como tenés el caso Brasil, como tenés el caso Argentina, y quisiera yo saber que Venezuela, si no hace las cosas bien, el día que se le termine el mandato a Nicolás Maduro, bueno, la va a pasar muy mal en cuanto a eso, porque hay muchos que también se suben al carro, son oportunistas, arribistas,
y ahí van viendo cómo vos tenés una confiabilidad de tener un administrador de tu confianza política, que le das todos los créditos como para que administre, porque entendés vos que ese tiene que ser en esa área, de estar como administrando en función de esa filosofía de futuro, ¿verdad? Esa filosofía ideológica. Y entonces cuando querés acordar, te están sacando la casa por la ventana y no te diste cuenta, ¿verdad? Vos estás dando un voto, estás apoyando al verdugo. Claro. Es lo que está sucediendo. Lo que pasa es que ahí está el gran tema de los medios, ¿verdad? El gran tema de los medios. Y vos escuchás acá ahora elecciones internas del Frente Amplio, está bien que hagan todo lo que quieran, lo que les parezca a ellos, pero cómo aparecen diputados, senadores y agarran un micrófono y empiezan a hacer una cháchara, que son bastante de lengua afilada, y cuando le preguntan por determinadas cuestiones, o sea el tema del aumento a los jubilados, sí, no, porque yo no estoy de acuerdo, pero bueno, si no está de acuerdo, que se vaya del frente, que busque otra lucha, que se sume a otra lucha más popular, donde se sume a la lucha y que aporte a la lucha del poder popular. ¿Cómo van a estar? Entonces son cómplices, porque aquel que está haciendo una rapiña en la esquina y yo estoy de campana acá, soy cómplice del que está cometiendo el delito. Claro. ¿Entendés? Si sos sabedor de lo que pasa, sos cómplice. Desde el punto de vista moral, eso tiene que ser así. Sí, no podés estar jugándole el papel a la socialdemocracia que impera con la denominación que son progresistas y lo que pasa vos, pero vuelvo a repetirte esto, nosotros tenemos siempre la misma historia acá, pero vuelvo a repetirlo porque hasta el cansancio, acá cuando ellos dicen festejen uruguayos, festejen, la oposición, que no es tal, no pueden decir más eso, están de acuerdo con las políticas, la que marca un país, el futuro del país, es la política económica, claramente. Sí. La política económica está impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Esas son las recetas del Fondo Monetario que nacen desde el consenso de Washington del año 1989. Y resulta que te encontrás que los tipos dicen festejen uruguayos, festejen como criticando a un gobierno cuando los blancos, los colorados y los independientes están alineados a las mismas políticas. Entonces, no nos engañemos más. Ellos hacen todo un juego de artificio para quedar como que son oposición de qué, si estuvieron de acuerdo en lo primero hasta lo último. Porque la ingeniería electoral te muestra esa forma de comportamiento público, ¿verdad? Donde para eso lo peor sería que fueras a votar a los obreros, al Partido Obrero y Campesino. Sí, si no, que no voté eso, sí, o votás a los colorados, blancos, el Partido Independiente, del Frente. Entonces pelean entre ellos, entonces es como que la opción que tenés son 4 puntos. Claro, y te voy a contar algo que, miralo. Menos para ese lado, porque estos son la ultra, esto y el otro. Vos mirá el establishment, ¿no? Los que mandan. Hoy el establishment, estos son títeres del establishment, porque el que manda hoy se llama Capital Financiero Internacional. Pero ponele los que tenemos, los que vemos. El capital financiero vos no lo ves, le ves la guadaña, pero vos ves las caras, las personas, nuestros políticos. Fíjate que cuando los tipos manejan todo esto, te aparece gente que ni siquiera tiene representación parlamentaria. ¿Por qué? Vos decís, ¿cómo y por qué aparece aquel si ni siquiera tiene representación parlamentaria? Vos fíjate a quiénes muestran a los frentistas, a los blancos, a los colorados, a los independientes. ¿Y a quién más muestra el establishment? Muestra a Novik. ¿Por qué? ¿Por qué aparece Novik si no tiene representación parlamentaria? Lo muestran porque es parte de eso. Entonces no te muestran lo que no les sirve mostrar. Porque si aparece la otra campana, que podemos ser nosotros y hay otros grupos más, o sea, hay distintos grupos que integran la Unidad Popular, que esa es la verdadera campana distinta, pero no te la van a mostrar. Mirá los grandes medios, va a ver, aparecen todos, y por allá aparece un tipo que no tiene representación, y aparece de la mano con Tabaré Vázquez, pero ¿a modo de qué? Si no es ni senador, ni diputado, nada, porque el establishment lo necesita.
porque todo voto que sea o sea, que sea contrario a lo que está sucediendo, que vaya ese, que no vaya otro, porque lo otro es el peligroso. Bueno, a toda esa gente que ocultan y que te tratan desde loco hasta donde quieras vos, de todo, desde subversivo, loco, todo lo que quieras, bueno, porque sos la verdadera oposición, porque o cambiamos el sistema capitalista neoliberal o acá nos va la vida al 99,9% de la gente. Claro, es así, digo, porque vos te das cuenta que las críticas que recibimos nosotros son, es decir, realmente descalificativas o descalificadoras por donde las mire o por donde las escuché. Y te das cuenta, volviendo un poquito, retomando el tema de los aumentos de los jubilados, nosotros en esos momentos, cuando las elecciones, planteamos, no solamente decir los aumentos, sino que esos recursos humanos que son también un geriátrico, es decir, depósito de la antesala de la muerte de los viejos, lucrando todas estas sociedades o estos bandoleros que se lanzan a poner una casa de depósito de viejo ahí, y que por el otro lado nosotros decíamos que no solamente el aumento de 30.000 pesos, sino de dónde están los recursos para sacar. Incluso ahora que me entero de esos 400 millones de dólares, que son un buen recurso a la caja militar. Y me parece que es bueno que la reformen, pero que también hagan un desvío hacia todas esas pensiones y jubilaciones sumergidas, que acá nada más que con el tributo o el 50% del 100% que se honora de tributo a la zona franca, será es decir, la plata que había, los recursos que había para darle el aumento a los jubilados. Claro, exoneración, la exoneración que se les da a esta gente, el déficit fiscal es de 2.000 millones de dólares, ¿está? Déficit fiscal, o sea, entre lo que nosotros nos percibimos y se nos va, estamos perdiendo 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto le estamos regalando? Dicho por el gobierno, o sea que puede ser mucho más. Le estamos regalando 1.000 millones de dólares. Mirá la cifra. 1.000 millones de dólares le estamos regalando. Bueno, ahí ya, qué hermoso parche tenés, sin embargo no se usa. No, quería hacer también para no ser, digamos, está bien, uno habla de una generalidad cuando hablaste de los hogares de ancianos. Hay excelentes hogares de ancianos también, ¿verdad? Conocemos sí, lo digo todo, claro, pero hay algunos que hablamos de una generalidad que digo, claro, algunos son realmente muy tristes, pero también, hay excelentes también. Pero los costos que tienen, que eso es como salud para rico y salud para pobre. Sí. Los hogares ancianos que realmente funcionan con realmente todos sus códigos, sus estatutos, son realmente imposibles para una persona común y corriente, digamos, ni menos para un jubilado, un pensionado, sí, que gana 10.000 pesos. Bueno, acá tenemos el amigo Pedro Godoy, que le mandamos un saludo grande. Pedro, hace tiempo que no lo voy a ver. Pero está muy bien, y él está muy conforme, ¿verdad? Con todo a mí me gusta mucho ese hogar. El hogar de anciano de doctor Luis Massa. Doctor Luis Massa. Por suerte está bien, pero digo, no todo eso es así, eso tiene que tener, no puede ser que realmente vivan ese final infeliz todos aquellos que a lo largo y ancho de una vida han aportado a este Uruguay, ¿verdad? A los distintos organismos o a la producción o a los valores de que se fueron confeccionando, como son casas, apartamentos, puentes, donde trasladan las riquezas los ricos y bueno, tenemos muchas cosas para decir sobre también, que no nos da el tiempo, es lamentable la postura del ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, celebrando todos los acuerdos de las PP. ¿Sabes qué son las PP? Público-privado. Sí. Y ahí anda llevando. Pero lo público-privado, en esas inversiones donde se invierten en esas carreteras, en esas transformaciones de los medios de transporte,
¿quiénes son los que transportan, los que destruyen eso? Son los que tienen el capital, ¿no? Claro. Porque un préstamo, después lo pagamos todos los uruguayos. Sí. Bueno, Endeudar al pueblo para que se la lleven ellos. es que una ¿sabes? cosa, como ampara, como ser 5 tipos de la Corte de Justicia, cuando Mujica me parece que lo que una cosa que planteó bien, que una parte tributaria de aquel que tenía más de 2.000 hectáreas, que es un capital y capital, ¿verdad? Pagaron tributo adicional o más porcentaje que los otros comunes para hacer un fondo para la... Yo diría, y yo planteaba hace años, el tema de los peajes, que aquel que más pasa, que más pague. Y Claro, claro. que tiene que pagar, el que no pasa, que no pase. Y Sí, bueno, vamos a y decirlo es- claramente, las rutas están siendo destruidas sobre todo por estos monstruos que están transportando la madera Pero para la además- pajera. Esos son los que están haciendo pedazos las rutas y no pagan nada, Un las cerrón, destrozan sí. y nosotros tenemos paga que él arreglar. también, este paga también para las rutas, para arreglarle, para que transporte todas las riquezas ahí, este señor César también paga, el bueno que es capaz de esa. Y yo digo, y además, con toda la parte de las inclemencias son generadas por el recalentamiento de la tierra, que son todas las multinacionales como Monte del Plata y otras más que están sigue operando acá en nuestros medios, y acá, lo que decimos de acá porque lo conocemos y para que la gente sabemos de qué hablamos, no hablamos de Alemania, Europa, donde sea. Es decir, el desastre, la agresión que le dan a la naturaleza y cómo la naturaleza se va transformando y en qué se va comportando. Y eso que dicen, bueno, las rompe por las lluvias, las inundaciones, bueno, ya la hacen ellos, que las paguen ellos, no que las paguen nosotros. Te tiro un dato interesante y ya cerrando, ya yo liquido con esto y vos cerrás la audición, que ya nos vamos. Ya tenemos a César acá, su presencia soberana. Y vas a tener que pagar para las rutas. El tema es el siguiente. Nosotros, para que vea como dato interesante todo esto, tenemos un consumo de papel promedio anual de 40 kilos por persona. Nosotros, Uruguay. Sí. Habrá gente que consume más o menos, pero el promedio siempre es promedio. Habrá uno que gastará 1 kilo, otro gasta... que no gasta nada. Promedio. Pero está 40 kilos de papel anual nosotros, los uruguayos. Pero los países que se consideran de primer mundo, con un poder adquisitivo muy superior al nuestro, andan en 400 y 500 kilos de papel al año. O sea que nosotros estamos siendo altamente contaminados, destrozando nuestra matriz productiva de agrícola ganadero a este disparate sojero, forestal, absolutamente insustentable, para que esos países poderosos, tengan ese hermoso papelito que nosotros acá no utilizamos. De eso nomás. Es así. Liquidar nomás. Bueno, sí, será hasta la próxima audición, que será el próximo viernes, a esta misma hora, como siempre, y bueno, pedimos disculpas si en algunas cosas nos vamos un poco del mango, porque a uno hablar del aumento de 200 pesos de jubilación lo recalienta, ¿verdad? Digo, pero bueno, esa es, y esos son los elementos, las herramientas que tenemos que ir pensando para ir transformando Uruguay en algo mejor, para que sea más habitable desde el punto de vista humano. Muchas gracias, hasta la próxima.